La terraza de verano de la cafetería Solotoy Beck vivía su vida habitual y tranquila. Los clientes se refugiaban del sol del mediodía bajo toldos a rayas, conversaban en voz baja y tomaban bebidas frías. Todo estaba tranquilo y en silencio, pero esa tranquilidad estaba condenada a desaparecer. ¿Qué es ese ruido espantoso? La pregunta sonó brusca, haciendo que una anciana con un sombrero de ala ancha se sobresaltara. Su marido, un caballero canoso, apartó la vista del periódico y frunció el ceño. La mirada del hombre se dirigió con descontento hacia la carretera, de donde provenía un rugido creciente y agresivo. «Seguramente son esos moteros otra vez, querido», respondió la esposa, tratando de calmar al pequeño corgi, que gimió asustado a sus pies. «Solo quieren perturbar nuestra tranquilidad». «Ese sonido no es el mismo», intervino el hombre de la mesa de al lado, limpiándose las gafas. «Demasiado limpio y refinado». Sus palabras resultaron acertadas. El sonido no solo perturbaba la tranquilidad, sino que la destrozaba, llenando todo el espacio, ahogando las risas silenciosas y el tintineo de los cubiertos. Las conversaciones se acallaron. Todas las miradas, como por orden, se dirigieron hacia la carretera. Una mancha roja salió disparada de la curva. El deportivo, agresivo y achaparrado, parecía completamente fuera de lugar allí. El coche rugió 2 veces con un estruendo ensordecedor y frenó bruscamente junto a la acera, ocupando el único espacio libre. El motor no se apagó, sino que siguió vibrando de forma grave y amenazante. Pasó un segundo terriblemente largo. Luego la puerta del conductor se levantó suavemente. Julian salió del coche. Traje azul perfectamente entallado, camisa blanca inmaculada, corbata descuidadamente aflojada. El hombre cerró la puerta, el motor se cayó y se hizo un silencio ensordecedor. Sin prestar atención a las decenas de miradas fijas en él, Julian se dirigió a la terraza y se sentó en la mejor mesa libre. El menú permaneció intacto. En su lugar, chasqueó los dedos para llamar al joven camarero. «Oye, tú, ven aquí». El camarero, parpadeando asustado, se apresuró a acercarse a la mesa. «Sí, señor, le escucho. ¿Qué desea pedir?» Julian miró al chico con una mirada lánguida y evaluadora, en la que no había ni rastro de interés humano. «¿Qué bebidas tienen? Pero no me enumere todos esos tés de melocotón y limonadas. Tráigame algo de verdad». «Tenemos un excelente whisky de Malta, señor. 25 años de añada». Una sonrisa apareció en el rostro de Julian. Una sonrisa triste, casi despectiva. «¿25 años? ¿En serio? Chico, yo me lavo los dientes con bebidas más añejas. ¿Hay algo más?» «Me temo que no, señor. Es nuestra oferta más exclusiva». «Entendido. Entonces no quiero nada». Julian se recostó en la silla, mostrando ostensiblemente su desinterés. «Entonces tráeme un vaso de agua, con limón, y asegúrate de que el hielo sea cristalino, no esa mezcla turbia que sacan de la nevera». «¿Me has entendido?» «Sí, señor, claro. Ahora mismo se lo traigo», balbuceó el camarero y, palideciendo, se apresuró hacia la barra. Solo entonces Julian se permitió echar un vistazo al resto de los clientes. Sus ojos se deslizaron por los rostros. El anciano sentencioso con el periódico, la joven pareja entusiasmada, el camarero asustado. Observó atentamente sus reacciones. «Mirad», pensó, y se sintió invadido por una familiar sensación de superioridad. «Ni siquiera he pedido nada, y ya estáis participando en mi espectáculo. Habéis trabajado toda la vida para sentaros aquí y tomar vuestro té. Yo solo he venido, y ahora esto es mi espectáculo». El silencio de aquel lugar se había roto. El nombre del intruso era Julian. La primera escena había terminado. El camarero regresó con el agua. El vaso estaba empañado por el frío, y los cubitos de hielo que contenía
Eran perfectamente transparentes. El chico lo colocó sobre la mesa con tanto cuidado como si no fuera un vaso de agua, sino una joya. ¿Desea algo más, señor? Julian no respondió. Ni siquiera miró al camarero. Simplemente lo despidió con un gesto, como si fuera una mosca molesta. El chico se apresuró a retirarse. La atención de Julian estaba fija en la carretera. Esperaba. Esperaba a que alguien se acercara a su coche, empezara a hacer fotos, o al menos chasquear la lengua con admiración. Pero no pasaba nada. Los clientes del café, recuperados del primer impacto, volvieron a sus conversaciones, ignorando cuidadosamente tanto el Deportivo Rojo como a su propietario. Esta situación le irritaba. De repente, se oyó un nuevo sonido procedente de la carretera. Era completamente diferente. No era un rugido, sino un rugido grave y satisfecho de un motor viejo y potente. Un sonido en el que no había agresividad, solo una fuerza tranquila y segura. Por la misma curva apareció un coche, un viejo Ford Mustang de color azul celeste. Sus detalles cromados reflejaban el sol y la pintura, aunque mostraba las huellas del tiempo, estaba perfectamente pulida. El coche se movía con suavidad, sin prisas, y se estacionó justo detrás del Deportivo de Julian, en el único espacio que quedaba junto al arcén. El motor se apagó suavemente. La puerta del conductor se abrió y un hombre mayor salió del coche. Arthur. Cabello canoso, camisa azul sencilla, pantalones oscuros. Se movía sin prisa, con la dignidad de alguien que no tiene ningún sitio al que ir. El hombre cerró la puerta de un golpe, y el sonido fue sólido, pesado, nada que ver con el chasquido plástico de los coches modernos. Lo más insoportable para Julian fue que el anciano ni siquiera dignó su Deportivo con una mirada. Simplemente pasó de largo, como si esa maravilla escarlata de la ingeniería no fuera más valiosa que un poste al borde de la carretera. Julian no pudo aguantarse. Abuelo», le gritó a Arthur, que ya subía a la terraza. «¿No temes que tu cacharro raye una verdadera obra de arte?» Arthur se detuvo. Se giró lentamente y miró primero a Julian, luego a su coche. En la mirada del anciano no había ni envidia ni admiración, solo una tranquila curiosidad. «Mi coche no es una chatarra», respondió Arthur con voz tranquila. «Simplemente tiene más historia que el tuyo». «¿Te refieres a alguna historia?» Julian se echó a reír. «Parece que recuerda a los dinosaurios. ¿Cuánto quieres por ella? ¿1,000? ¿2? Puedo comprarla ahora mismo y enviarla a la chatarra, solo para librar al mundo de esta porquería». Arthur sonrió levemente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Hay cosas que no se venden, joven. No porque sean invaluables, sino porque usted no puede comprender su valor». Se dio la vuelta y se acercó a la barra, pidiendo un café para llevar. Julian se quedó sentado, apretando los puños bajo la mesa. ¿Quién es este anciano? ¿De dónde saca tanta tranquila seguridad? ¿Por qué no se asustó? ¿Por qué no empezó a adularlo? Todos se comportaban de forma predecible, todos menos él. ¿Se está burlando?, pensó enfurecido. Debería haberme suplicado que le dejara hacerse una foto junto a mi coche, en lugar de darme una charla. Esa tranquilidad me saca de quicio. Es como si me leyera el pensamiento. Un minuto después, Arthur salió de la cafetería con un vaso de papel en la mano. Al pasar junto a la mesa de Julian, se detuvo un segundo. Su mirada se posó en el Deportivo. «¿Sabes? El color es bonito», dijo el anciano pensativo. «Es llamativo. Me recuerda el primer error que cometí en mi vida. Era del mismo color chillón». Sin esperar respuesta, Arthur se dirigió tranquilamente a su Ford. Se sentó al volante y se alejó lentamente. Julian se quedó solo con esa frase extraña e inexplicable que se le quedó grabada en la cabeza.
Julian tiró varios billetes sobre la mesa sin prestarles atención. El dinero se esparció y un billete, arrastrado por el viento, cayó al suelo. El camarero se apresuró a recogerlo, pero el nuevo dueño de la situación ya se dirigía a su coche. La puerta se abrió de golpe y el cuerpo de Julian se desplomó en un sillón de cuero bajo. El interior olía a cuero caro y a un aroma apenas perceptible de perfume exclusivo. Ese olor siempre lo había tranquilizado, pero no esta vez. El motor rugió, respondiendo a la brusca pulsación del botón. El Deportivo salió disparado, dejando tras de sí el chirrido de los neumáticos y miradas de desconcierto. La música retumbó ensordecedora en el interior, pero las palabras del anciano resultaron más fuertes. Me recuerda mi primer error. Esa frase le taladraba el cerebro. Incapaz de controlar su irritación, Julian pulsó el botón del volante. «Llamar a papá», dijo en voz alta. En la gran pantalla apareció la foto de un hombre mayor, de aspecto severo. Se oyeron unos largos tonos de llamada. Julian ya estaba a punto de colgar cuando una voz seca y sin emoción sonó por los altavoces. «Te escucho». «Papá, soy yo», comenzó Julian, tratando de que su voz sonara lo más despreocupada posible. «Solo quería saber cómo estás». «Siempre estoy igual, Julian, ocupado». «¿Qué te pasa? Solo llamas cuando ocurre algo». «No ha pasado nada, solo que tenía un rato libre. Decidí dar una vuelta con el coche nuevo. ¿Te acuerdas de que te lo conté? Es una bestia. La gente se gira cuando paso». Hubo una pausa al otro lado del teléfono. Julian casi podía sentir físicamente cómo su padre ponía los ojos en blanco. La gente siempre gira la cabeza para mirar algo llamativo y estridente. Eso no es señal de inteligencia, sino solo de mal gusto. ¿Ya has cerrado el trato con los socios asiáticos? Julian apretó el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Estamos trabajando en ello. Hay algunas complicaciones, pero todo está bajo control. Solo quería... Trabaja mejor, lo interrumpió su padre. Tu hermano, a tu edad, ya dirigía 3 sucursales y no perdía el tiempo alardeando de juguetes. Si no hay nada más que tratar, voy a colgar. Tengo una reunión. Los breves tonos sonaron como una sentencia. La rabia y la humillación se mezclaron en un nudo en el pecho. Sin darse tiempo para calmarse, Julian volvió a pulsar el botón de llamada. «Llama a Emily». En la pantalla apareció la foto de una chica guapa y sonriente. «Hola, preciosa. Adivina desde dónde te llamo». Su voz rezumaba una falsa seguridad. «¿Julian? No lo sé». «¿Desde un atasco?», respondió una voz femenina ligeramente burlona. «Casi. Desde mi coche nuevo. Ese, el rojo. Quería invitarte a dar una vuelta ahora mismo. Podríamos cenar en algún sitio fuera de la ciudad. El sitio más caro que encontremos». «Suena grandioso», respondió Emily tras una breve pausa. «Hoy no puedo, Julian. Estoy ocupada». La irritación volvió a hervir. «¿Ocupada? ¿Qué puede ser más importante que cenar conmigo?» «Imagínate, tengo mis propios planes. No todo en este mundo gira en torno a tus coches nuevos, cariño. Llámame cuando tengas algo interesante que hacer, aparte de la lista de la compra. Hasta luego». Y de nuevo, unos breves pitidos. Julian golpeó bruscamente el volante. Una vez, luego otra. La música hacía tiempo que se había apagado. Se detuvo en el arcén y apagó el motor. En el silencio que se había instalado, solo se oía su propia respiración entrecortada. Su mirada se posó en el reflejo de la pantalla oscura del sistema multimedia. Traje caro, peinado perfecto, máscara de superioridad en el rostro. Pero detrás de esa máscara, en lo profundo de sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, se veía algo diferente. No era un ganador, no era el dueño de su vida. Era un simple chico
que temía que alguien hubiera descubierto su mayor secreto, un secreto que tenía que ocultar incluso a sí mismo. El silencio en el interior del caro coche le oprimía los oídos. Julian permanecía inmóvil, con la mirada perdida. Las voces de su padre y Emily aún resonaban en sus oídos, mezclándose con la tranquila y segura frase del anciano sobre algún primer error. Todo se derrumbaba. El mundo habitual, donde el brillo del coche y el grosor de la cartera lo decidían todo, se había resquebrajado. Una y otra vez repasaba en su mente la breve conversación en la cafetería. ¿Por qué las palabras de un anciano desconocido le habían afectado más que el frío desprecio de su padre? ¿Por qué la burla de Emily le había parecido vacía y la silenciosa tristeza en los ojos de Arthur real? No intentaba humillarme, comprendió Julian de repente. Mi padre me humilla. Emily se ríe. Pero este anciano solo dijo lo que veía, como si no mirara el coche, sino a través de él. Algo hizo clic en su interior. La ira que hervía solo unos minutos antes dio paso a otro sentimiento desconocido: curiosidad. Una necesidad aguda, casi desesperada, de comprender. No de demostrar que tenía razón, ni de vengarse, sino simplemente de comprender. Bien, dijo Julian en el silencio del salón. ¿Querías un acertijo, viejo? Yo te la voy a resolver. Volvió a encender el motor, pero esta vez no puso música. En su lugar, le dio una orden clara al asistente de voz. Navegador, vuelve al último punto. Al café Solotoy-Beck. Ruta calculada, respondió con indiferencia la voz electrónica. Julian dio la vuelta al coche y regresó. Mientras el deportivo rodaba suavemente por la autopista, el propietario del coche pensaba intensamente. ¿Cómo encontrar a una persona de la que no sabes nada?, se preguntó. Solo tengo el nombre del coche y una ubicación aproximada. La respuesta llegó por sí sola. Una persona con un coche así no lo llevará a un taller normal. Lo cuidará él mismo. Eso significa que necesita un garaje. Navegador, muéstrame todos los talleres mecánicos y cooperativas de garajes en un radio de 5 kilómetros desde la cafetería. En la pantalla apareció un mapa con varias marcas, 3 centros de servicio modernos con letreros brillantes y una cooperativa de garajes antigua, casi imperceptible, llamada Mecánico. El nombre era sencillo, casi anticuado, igual que el propio Arthur. Ahí estás, susurró Julian, y por primera vez en todo el día apareció una expresión significativa en su rostro. Llévame allí. La ruta ha cambiado. El Deportivo Rojo volvió a acelerar, pero ahora no era una carrera sin sentido contra sí mismo. Ahora tenía un objetivo: encontrar al anciano que con una sola conversación había cambiado por completo su mundo. El acceso al garaje cooperativo Mecánico se convirtió en una verdadera prueba para Julian. La carretera estrecha y llena de baches le obligó a reducir la velocidad casi a cero. La baja distancia al suelo del deportivo convertía cada piedra en una amenaza. El aire aquí era diferente. En lugar del aroma a hierba recién cortada y café de la terraza de la cafetería, le golpeó la nariz el intenso olor a aceite de máquina, gasolina y metal caliente. Era un mundo completamente ajeno a su estéril existencia. El coche rojo avanzaba lentamente entre las filas de puertas de garaje oxidadas, atrayendo todas las miradas. Desde debajo de una puerta entreabierta, asomó un rostro manchado de aceite, que siguió al coche con la mirada sorprendida y volvió a desaparecer. Julian se sentía como un extraterrestre que había aterrizado en el centro de una civilización desconocida. Se detuvo junto al único garaje con la puerta abierta de par en par. En el interior, un mecánico anciano trabajaba inclinado sobre el motor desmontado de una motocicleta.
Todo su aspecto, desde la gorra manchada de aceite hasta las botas gastadas, gritaba las décadas que había pasado en ese lugar. Julian salió del coche, tratando de no manchar sus caros zapatos con las manchas de aceite del asfalto. «Buenos días», comenzó a decir con la mayor seguridad posible, pero su voz sonó inoportunamente alta en el silencio del taller. El mecánico no se volvió. Continuó limpiando metódicamente alguna pieza con un trapo. No hay días buenos cuando algo se rompe. ¿Qué te pasa? Por el aspecto del coche. ¿Es un problema electrónico? Aquí no trabajamos con eso. Ve a un concesionario oficial, chico. Mi coche está en perfecto estado, respondió Julian con un tono de irritación. Estoy buscando a una persona, a un hombre mayor llamado Arthur. Conduce un viejo Ford azul. Solo entonces, el mecánico se enderezó lentamente y se dio la vuelta. Midió a Julian con una mirada larga y escrutadora, deslizándose por su traje caro, su reloj, su coche. En su mirada se leía una mezcla de cansancio y burla. «Arthur, dices, ¿y tú qué relación tienes con él? ¿Eres su cobrador o tal vez su hijo ilegítimo?» Julian se quedó sin palabras. ¿Quién era él realmente? «Tenemos un asunto pendiente». «Un asunto de negocios», murmuró el mecánico, señalando el deportivo con la cabeza. «Con coches así no hay asuntos, solo hay alardes. ¿Para qué lo necesitas?» La táctica habitual de presión y demostración de superioridad claramente no funcionaba aquí. Este hombre lo veía venir, al igual que Arthur. Tuvo que cambiar de estrategia. «Me dijo algo sobre mi coche. Quiero entender qué quería decir». El mecánico volvió a sonreír, pero esta vez en sus ojos brilló algo parecido al interés. «¿Te ha llamado la atención? Arthur sabe hacerlo. Con unas pocas palabras te deja con el alma en un puño. Bueno, te diré algo, ya que te has esforzado tanto en llegar hasta aquí. Arthur no repara coches, cura almas. Búscalo donde haya silencio». «¿Dónde hay silencio? ¿Qué significa eso? ¿En el parque? ¿En la biblioteca?» Piensa por ti mismo, chico. Tu cabeza no solo sirve para llevar un peinado a la moda. Si lo entiendes, significa que no todo está perdido. Ahora vete, no me distraigas del trabajo». El mecánico se dio la vuelta, dando a entender que la conversación había terminado. Julian se quedó allí de pie, desconcertado. Había recibido una respuesta que resultaba aún más enigmática que la propia pregunta. Julian volvió al coche y cerró la puerta de un portazo. El olor a cuero caro ya no le tranquilizaba, sino que le parecía sofocante, artificial. Sentado en medio de ese reino de aceite y metal, se sentía completamente perdido. «¿Cura el alma? ¿Qué tontería es esa?», pensaba. Es como un filósofo rural. ¿Y qué significa «busca donde hay silencio»? Eso puede ser en cualquier parte. Volvió a abrir el navegador. Un parque, varias plazas, la biblioteca municipal. Todo eso le parecía demasiado banal. Un anciano con esa filosofía no se sentaría en un parque a dar de comer a las palomas. Tenía que haber algo más. Sus dedos se deslizaban sin pensar por el mapa, ampliando y reduciendo la escala. Y entonces su mirada se detuvo en un pequeño icono, casi imperceptible, en las afueras del barrio. La antigua iglesia de San Jacobo. Estaba apartada de las carreteras principales, rodeada de árboles centenarios. Un lugar tranquilo, aislado. Una iglesia, ¿en serio?, sonrió Julian para sí mismo. Este anciano y la religión. No lo parece. Más bien parece un hombre que cree en la llave inglesa y en un buen carburador. Aunque recordó la tranquilidad de Arthur, su imperturbabilidad ante la agresividad de Julian. Había algo en él que no era de este mundo, algo que no se puede comprar, heredar ni obtener con un cargo. Fuerza, pero no física. ¿Y si el mecánico tenía razón?, continuó el diálogo interno.
¿Y si todo este tiempo he estado llamando a las puertas equivocadas? Mi padre, Emily, intento obtener de ellos algo que no pueden darme. Y este anciano no me debe nada, pero es el único que me ha hecho pensar. Volvió a mirar el icono de la iglesia en el mapa. La decisión llegó por sí sola. Era irracional, estúpida, ilógica, pero era la única salida. Navegador, traza la ruta hacia la iglesia de Santiago, dijo Julian, sorprendido de la firmeza de su voz. Ruta trazada, respondió una voz impasible. El deportivo arrancó suavemente, saliendo del garaje cooperativo. Julian conducía con cuidado, pensativo. No se dirigía simplemente a un edificio. Se dirigía hacia algo que podía destrozarlo definitivamente o darle respuestas que ni siquiera sabía cómo formular. La iglesia de Santiago era tal y como se la imaginaba. Antigua, pero no abandonada. Paredes de piedra cubiertas de hiedra y silencio. Un silencio auténtico y profundo que ni siquiera rompía el ruido de la lejana ciudad. Julian aparcó su coche en un pequeño aparcamiento y su color escarlata parecía casi blasfemo en ese lugar. Salió y se quedó inmóvil por un momento. El aire era limpio y fresco. Le apetecía respirar profundamente, y entonces lo vio. Arthur estaba sentado en un banco a la entrada del pequeño jardín de la iglesia. No rezaba ni leía. Simplemente estaba sentado, mirando las viejas paredes de piedra. Su Ford azul estaba aparcado cerca, a la sombra de un gran roble, y parecía parte integrante de ese paisaje apacible. Julian se acercó lentamente y se detuvo a unos pasos. Arthur parecía no haberlo visto. «Te encontré», rompió el silencio Julian. Su voz sonaba insegura. Arthur giró lentamente la cabeza. No había sorpresa en sus ojos, solo una tranquila espera. «Sabía que vendrías. No estaba seguro de cuándo exactamente. Siéntate». Julian miró con recelo el sencillo banco de madera, pero se sentó. Permanecieron en silencio durante un rato. «¿Y bien?» Julian fue el primero en romper el silencio. «¿Qué fue ese circo en la cafetería? ¿Tu charla sobre el primer error? ¿Querías humillarme?» Arthur lo miró. La mirada fue larga y penetrante. «Si hubiera querido humillarte, simplemente habría guardado silencio. El silencio humilla mucho más que las palabras. ¿No te enseñó eso tu padre?» Julian se estremeció. «Usted no sabe nada de mi padre». «No necesito saber nada de él. Lo he visto todo en tus ojos, en lo desesperadamente que deseas que te vean. Gritas con tu coche para no oír el silencio que hay dentro de ti. Era demasiado certero, demasiado doloroso». «Es solo un coche», casi gritó Julian. «Rápido, caro, bonito. Es un símbolo de éxito». «No es un símbolo», replicó Arthur con suavidad. «Es una coraza. Te escondes en ella. Crees que si es lo suficientemente brillante y ruidosa, nadie verá lo asustado que estás. Te da miedo no ser tan bueno como tu hermano. Te da miedo que tu padre nunca te diga que está orgulloso de ti. Te da miedo quedarte solo». Julian abrió la boca para replicar, pero no encontró las palabras. Cada palabra del anciano daba en el blanco. Se sentía desnudo, indefenso. Toda su armadura se había desmoronado. «¿Qué quiere de mí?», susurró. «No quiero nada de ti», respondió Arthur, volviéndose de nuevo hacia la iglesia. «La cuestión es ¿qué quieres tú? Si realmente quieres respuestas, y no solo reafirmarte a mi costa, ven conmigo. Pero hay una condición». «¿Cuál?». Arthur señaló con la cabeza hacia el aparcamiento, donde un deportivo rojo brillaba desafiante al sol. «Dejarás tu armadura aquí». Arthur llevó a Julian a su garaje. Era el mismo garaje cooperativo, pero un box completamente diferente. No era aquel en el que trabajaba el mecánico Osco. Aquí reinaba un orden perfecto. Las herramientas colgaban de las paredes, cada una en su sitio. En una esquina
Había un viejo banco de trabajo y en las estanterías había piezas cuidadosamente apiladas. No solo olía a aceite, sino también a madera y a algo antiguo, auténtico. En el centro, bajo una lona, se adivinaban las formas de otro coche. Arthur quitó un viejo delantal de trabajo de un clavo y se lo tendió a Julian. «Póntelo». «¿Qué? ¿Para qué?», se sorprendió Julian, mirando con repugnancia la tela manchada de aceite. «Vas a trabajar», respondió Arthur con calma. Se acercó al banco de trabajo y cogió un trozo de tabla vieja. La madera era oscura, cubierta por varias capas de barniz agrietado. «Tu tarea», Arthur le tendió a Julian papel de lija, «es quitar todo este barniz viejo, hasta dejar la madera limpia, a mano». «¿Estás bromeando?», se indignó Julian. «No he venido aquí para trabajar como aprendiz. Has venido en busca de respuestas. Esta es la respuesta. Y otra regla más. Durante la próxima hora, ni una palabra. Trabajarás en completo silencio». Julian quería estallar, darse la vuelta y marcharse. Tirarle esa estúpida lija a la cara al anciano y marcharse. Pero algo lo detuvo. Quizás la tranquila seguridad en los ojos de Arthur. Quizás el deseo desesperado de demostrar que podía hacerlo. En silencio, se puso el delantal sobre su caro traje y tomó la lija en sus manos. Los primeros minutos fueron un infierno. Sus movimientos eran torpes, maliciosos. Frotaba la madera con furia, deseando terminar cuanto antes con aquella farsa. Su cabeza era un hervidero de pensamientos. «¿Qué hago aquí? Yo, Julian Winter, estoy en un garaje sucio lijando una tabla para un viejo loco. Mi padre me mataría». Emily se reiría hasta llorar. Es humillante, un fracaso total. Pero poco a poco, minuto a minuto, algo empezó a cambiar. Movimientos rítmicos y monótonos hacia adelante y hacia atrás. El crujir de la lija sobre el viejo barniz. Ese sonido monótono empezó a desplazar todos los demás pensamientos. Julian dejó de pensar en su padre, en Emily, en el coche. Se concentró en la tabla. La primera capa de barniz se desprendió, dejando al descubierto otra más clara. Apareció la primera veta oscura de la madera auténtica. Empezó a sentir la textura, el calor de la madera bajo sus dedos. Sus movimientos se volvieron más fluidos, más seguros. Ya no eran maliciosos, sino concentrados. La hora pasó sin que se diera cuenta. Cuando Arthur se acercó y le puso la mano en el hombro, Julian se estremeció, como si despertara de un sueño. Miró sus manos. Su costoso reloj estaba cubierto de un fino polvo de madera. Su manicura estaba estropeada, pero no le importaba. Miró la tabla. Estaba casi completamente limpia. Arthur tomó la tabla en sus manos y la acarició con la palma. «¿Ves?», dijo en voz baja. «La primera capa es la más fea. Es un barniz barato y brillante, lleno de arañazos. Es necesario para ocultar lo que hay debajo. Y ahora vemos la madera auténtica, su textura real». Estaban sentados en una pequeña mesa en un rincón del garaje y bebían té caliente en sencillas tazas de hierro. Julian sentía un extraño cansancio en todo el cuerpo, pero su mente estaba más clara que nunca. El silencio ya no le resultaba opresivo. «Cuéntame», rompió el silencio. «Cuéntame tu primer error». Arthur miró fijamente su taza durante un largo rato, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Yo era como tú, Julian, incluso peor, joven, enfadado, con un deseo desesperado de demostrar algo, especialmente a mi padre. Era un simple obrero, honesto y trabajador, y yo lo despreciaba por esa sencillez. Me parecía que no había logrado nada en la vida». El anciano dio un sorbo. «Entonces ahorré dinero y me compré un coche, una roja brillante, con un escape ensordecedor. No tan cara como la tuya, claro, pero para aquellos tiempos era todo un reto.
No la compré para conducir, la compré para que todos la vieran, especialmente él. Arthur se calló y, en esa pausa, Julian escuchó ecos de su propia historia. Ese día llegué a casa y la aparqué justo debajo de sus ventanas. Aceleré el motor hasta que mi padre salió. Se quedó mirando el coche en silencio durante un buen rato y luego me miró a mí. Y en sus ojos no vi envidia ni orgullo, solo decepción. ¿Qué dijo?, preguntó Julian en voz baja. Me preguntó, ¿y eso es todo lo que sabes hacer? ¿Hacer mucho ruido? Tuvimos una discusión terrible. Le dije cosas horribles, que era un fracasado, que yo nunca sería como él. Le grité que ese coche valía más que todo lo que él había ganado en su vida, y luego me subí a él y me fui. La voz de Arthur se quebró. Una semana después, ya no estaba. Le dio un infarto. No tuve tiempo de pedirle perdón. Ese coche rojo se convirtió para mí en un símbolo, no del éxito, sino de mi peor traición y vergüenza. Lo vendí al día siguiente del funeral y juré que nunca más dejaría que las cosas controlaran mi alma. Julian se quedó en silencio, atónito. Por primera vez en su vida, no sintió lástima por sí mismo, sino una sincera compasión por otra persona. Vio en esa historia su propio reflejo. «¿Pero sabes qué es lo peor?», continuó Arthur, levantando los ojos llenos de dolor. «Lo peor no fue que no llegara a hacer las paces con mi padre. El dolor más terrible no se lo causé a él, sino a otra persona». En ese mismo momento, la pesada puerta del garaje se abrió con un chirrido y una mujer apareció en el umbral. La mujer que entró en el garaje era de mediana edad, con rasgos cansados pero hermosos. Vestía con sencillez, pero con buen gusto. Su mirada se deslizó por Arthur y luego se detuvo en Julian, y en ella aparecieron instantáneamente frialdad y desconfianza. «Lo sabía», dijo con voz tranquila y sin emoción. «Otra vez». «Lena, hola», dijo Arthur en voz baja, levantándose. «Este es Julian. Él solo...». «Sé quién es», lo interrumpió Elena. No miraba a su padre, su mirada estaba fija en Julian. «Otro chico perdido en un coche caro al que has decidido salvar». «Papá, ¿cuándo vas a dejar de traerlos aquí?». «Elena, no es lo que tú piensas». «¿Y qué pienso?», dio un paso adelante. «Pienso que estás intentando redimir tu culpa otra vez, jugando a ser mentor de gente como tú eras antes. Pero eso no funciona, no puedes cambiarlos». Julian estaba sentado como sobre agujas. Se había visto envuelto en el drama familiar de unos desconocidos y se sentía muy incómodo. Quería levantarse, disculparse y desaparecer. Arthur se acercó a su hija. «Por favor, no lo hagas. Esta es mi casa, papá». La voz de Elena tembló. «Es mío y tuyo, y no quiero ver aquí los fantasmas de tu pasado». Volvió a mirar a Julian. En sus ojos se mezclaban las lágrimas y la ira. «No le creas nada de lo que te diga. No puede ayudarte. Ni siquiera puede ayudarse a sí mismo». Con estas palabras, se dio la vuelta para marcharse. Arthur quiso detenerla, pero ella lanzó por encima del hombro una frase que lo dejó paralizado en el sitio. «¿Le has contado lo que le pasó a mamá?», preguntó sin volverse. «Pregúntale, chico. Pregúntale qué le hizo a mi madre su primer error». La puerta se cerró de golpe tras ella. En el garaje se hizo un silencio pesado y resonante. Julian miró a Arthur, que estaba de pie, con los hombros caídos, y parecía haber envejecido 10 años. Julian comprendió que la historia del anciano era mucho más terrible y compleja de lo que podía imaginar. El silencio en el garaje se hizo casi palpable. Julian no se atrevía a romperlo. Miró la espalda encorvada de Arthur y sintió como el aire a su alrededor se condensaba con un dolor inexpresado. Las palabras de Elena quedaron suspendidas en el espacio, pesadas y afiladas como fragmentos de cristal. «Mi esposa, María», comenzó Arthur sin volverse. «La madre de Elena.
era todo lo contrario a mí. Callada, sabia, no intentaba cambiarme, simplemente me amaba y creía que algún día yo mismo lo entendería todo. Arthur se giró lentamente. Su rostro parecía un pergamino en el que se había escrito todo el dolor del mundo. Ese día, después de la pelea con mi padre, estaba fuera de mí por la rabia. Salí corriendo de casa, dando un portazo. María salió corriendo detrás de mí. Me suplicó que no me fuera en ese estado. Me pidió que me calmara, pero yo no la escuché. Estaba sordo a todo, excepto a mi propio resentimiento. Se acercó al banco de trabajo y pasó la mano por la tabla limpia por Julian. Ella dijo: «Si te vas, yo iré contigo. No te dejaré solo con tanta ira». Se subió a ese coche rojo. Arranqué el motor. Quería conducir rápido, muy rápido, para que el viento borrara de mi mente las palabras de mi padre, para que el rugido del motor ahogara la voz de mi conciencia. Arthur se calló. Julian temía respirar. Ya se imaginaba lo que había pasado después, y eso le provocó un escalofrío. Llovía. La carretera estaba resbaladiza. Entré en la curva a demasiada velocidad. Ni siquiera recuerdo el momento del choque. Solo el estruendo ensordecedor del metal, el tintineo del cristal roto, y luego, silencio. Un silencio aterrador, absoluto. El anciano bajó la cabeza. Yo salí con un par de rasguños, pero María, ella nunca volvió a poder caminar. Los médicos dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido. Esa pelea con mi padre fue mi primer error, pero lo que le hice a ella, a mi esposa, eso fue mi pecado. Un pecado por el que estoy pagando toda mi vida. Julian se quedó sentado, incapaz de pronunciar una sola palabra. Todo su propio drama, todos sus rencores hacia su padre y sus pequeñas humillaciones le parecían ahora tan vulgares, tan insignificantes en comparación con esta tragedia. Elena era muy pequeña entonces, continuó Arthur. Lo vio todo. Vio cómo era antes. Vio cómo quedé después. Creció cuidando a su madre, mientras yo desaparecía en ese garaje, tratando de recomponer no solo el coche, sino también a mí mismo. Ella no te odia a ti, Julian. Ella odia al chico del coche rojo que hay en mí. Y cada vez que ve aquí a alguien como tú, teme que todo se repita. Ahora todo encajaba. La ira de Elena, las extrañas lecciones de Arthur, su insoportable tranquilidad, que en realidad era humildad. ¿Y qué pasó con tu esposa?, se atrevió a preguntar Julian. Murió hace 5 años, respondió Arthur en voz baja. Y antes de morir, me hizo prometerle una cosa, que no dejaría que mi pasado envenenara el futuro de mi hija, y que ayudaría al menos a un chico tan perdido como lo estaba yo, para que no repitiera mi error. Arthur levantó sus ojos descoloridos y llenos de dolor hacia Julian. Ahora lo sabes todo, y ahora debes tomar una decisión: irte y olvidar todo esto como si fuera una pesadilla, o quedarte. Julian salió del garaje y el mundo le pareció diferente. Los colores eran más vivos, los sonidos más agudos. La verdad que acababa de descubrir pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable. Se acercó a su coche rojo. Seguía brillando bajo el sol, pero ahora ese brillo le parecía falso, barato. Lo miraba y no veía un símbolo de éxito, sino un monumento gritón y silencioso a la estupidez humana. La suya, la de Arthur, la de todos aquellos que intentaban escapar de sí mismos con la velocidad y el ruido. Se sentó en el interior y el olor a cuero caro le provocó náuseas. Arrancó el motor y su rugido, que por la mañana le había llenado de orgullo, ahora le resultaba tan molesto como una alarma. Puedo irme, pensó, agarrándose al volante. Ahora mismo, pisar el acelerador y desaparecer. Volver a mi mundo, donde todo es sencillo y comprensible, donde solo hay dinero, negocios y la aprobación de mi padre,
donde no hay que pensar en el dolor ajeno, en las vidas rotas y en lo que se esconde bajo el barniz brillante. Puedo llamar a Mark. Él lo entenderá todo. Él lo arreglará todo. Su mano se extendió hacia el teléfono. Una llamada y todo volvería a la normalidad. Encontraría a su hermano mayor, el hijo perfecto, y él le ayudaría a olvidar esta pesadilla. Mark, soy yo. La voz de Julian estaba ronca. Julian, por fin. Papá dijo que habías hecho alguna travesura. Ya había empezado a llamar a los hospitales. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? En la voz de su hermano se percibía una sincera preocupación, pero detrás de ella se escondía algo más. La habitual condescendencia, una ligera irritación. Estoy bien, solo que estoy un poco perdido. ¿Perdido? Julian, solo tenías una tarea, una sola: cerrar el trato. En lugar de eso, has desaparecido. Papá está furioso y yo tengo que solucionar tus problemas. Otra vez. ¿Qué pasa esta vez? ¿Una chica? ¿Deudas? No, no es eso. He conocido a una persona. Oh, no me digas que te has metido en alguna secta, suspiró Mark con cansancio. Escucha, no tengo tiempo para escuchar tus tormentos espirituales. Tenemos problemas más serios. Papá quiere quitarte tu parte de la empresa. Julian se quedó en silencio. Esa amenaza, que ayer le habría helado el corazón, ahora no le provocaba ninguna emoción. ¿Me oyes?, le apremió su hermano. Vuelve a la ciudad, inmediatamente. Hablaré con nuestro padre y le diré que has tenido un trastorno temporal. Digamos que ha sido por exceso de trabajo. Te disculparás, él te gritará, y en un mes todo habrá quedado en el olvido. Simplemente haz lo que te digo. Deja de jugar a ser un rebelde. No estoy jugando, Mark. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Sentado en algún agujero compadeciéndote de ti mismo? Nuestro mundo no funciona así, Julian. O eres un depredador o eres una presa. Nuestro padre nos enseñó eso desde pequeños, y mientras tú te escondes, otros ocupan tu lugar. ¿Eres feliz en este mundo, Mark?, preguntó Julian en voz baja. ¿Eres realmente feliz? Se produjo una pausa al otro lado del teléfono. Por primera vez en toda la conversación, Mark se sintió desconcertado. Esa es una pregunta estúpida. La felicidad es para los holgazanes. Nosotros tenemos objetivos, tenemos obligaciones, con la familia, con la empresa. Ahora madura y vuelve a casa. Ya estoy en casa, respondió Julian y colgó. Dejó el teléfono en el asiento de al lado. La conversación con su hermano fue el último clavo en el ataúd de su vida anterior. Comprendió con aterradora claridad que Mark tenía razón. Así era su mundo. Y en ese mundo ya no había lugar para él. La idea de volver era insoportable. Era como volver voluntariamente a la cárcel después de haber visto el cielo. Comprendió que Arthur le había dado algo más que una simple lección. Le había mostrado su verdadero yo, y ese espectáculo era horrible. Si me voy ahora, me convertiré en él, pensó. Me convertiré en lo mismo que Arthur antes del accidente. O, lo que es peor, me convertiré en mi hermano. Un mecanismo vacío y eficaz para alcanzar objetivos. Correré por la vida, dejando tras de mí los restos de los destinos ajenos, y algún día, en una curva resbaladiza, me estrellaré. Quizás no literalmente, pero mi alma se romperá sin duda. Era el momento de la verdad, el punto de no retorno. Podía pisar el acelerador o salir del coche. Julian apagó el motor, salió del coche sin cerrar la puerta y regresó lentamente al garaje. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Solo sabía una cosa: no podía marcharse. Arthur estaba sentado en el banco de trabajo cuando Julian entró. No levantó la cabeza, pero toda su figura expresaba una tensa expectación. «Pensaba que te habías ido». «Yo también lo pensaba», respondió Julian en voz baja. Se acercó al anciano con una mirada seria y clara.
Yo no sé cómo reparar motores, no sé trabajar con las manos, no sé vivir de otra manera, no como me enseñaron, pero quiero aprender. Arthur levantó lentamente la vista hacia él. Nadie sabe cómo vivir, respondió el anciano con voz tranquila. Simplemente cogemos una herramienta y empezamos. Primero con algo pequeño, con un tornillo, con una tabla, con un día. En silencio, le tendió a Julian un viejo delantal de trabajo. No era una orden, era una invitación. Julian lo cogió. La tela era áspera, engrasada, pero en ese momento le pareció más valiosa e importante que todos sus trajes de seda. ¿Tiene más trabajo para mí? Por primera vez desde que se conocían, en los ojos de Arthur no había dolor ni sabiduría. Había algo diferente, algo parecido a la esperanza. Encontrar a Elena no resultó difícil. Arthur, con una vacilación poco habitual en él, como si compartiera algo demasiado personal, dijo que ella tenía una pequeña floristería en la parte antigua de la ciudad. El propio nombre, Los Jardines de Elena, sonaba como algo de otro mundo, más suave y tranquilo que aquel en el que Julian estaba acostumbrado a vivir. Cuando se acercó a la tienda, le invadió la duda. El escaparate estaba decorado con elegante sencillez. Exuberantes hortensias, sobrias calas y ramas de eucalipto creaban un cuadro vivo. El aire estaba impregnado del aroma dulce y húmedo de las flores y la vegetación, un olor que le resultaba abrumadoramente extraño después de pasar días en el reino de la gasolina y el aceite de máquina. Julian se detuvo en la acera. Todavía llevaba el traje de Tom Ford del día anterior, ahora irremediablemente arrugado y desaliñado. No solo se sentía fuera de lugar con él, sino como con un traje de teatro al final de la función. Esa costosa tela era su vieja piel, que aún no había desprendido por completo, y le provocaba una incomodidad casi física. No sabía qué iba a decir exactamente. Las palabras perdón y lo siento le parecían demasiado insignificantes en comparación con el dolor que, aunque indirectamente, había causado a esta familia. Armándose de valor, empujó la antigua puerta y una campana sonó melodiosamente sobre su cabeza. Dentro hacía fresco y estaba tranquilo. Elena estaba de pie detrás de un alto mostrador de madera, de espaldas a la entrada, concentrada en componer un complejo ramo de flores silvestres. Sus movimientos eran precisos, fluidos y seguros, y se percibía en ellos la misma fuerza interior que en las manos de su padre cuando trabajaba con el metal. Oyó la campanilla, pero no se dio la vuelta inmediatamente. «Buenos días, un momento, ahora mismo», comenzó con voz tranquila y amable, dirigida a los clientes. Luego se volvió y su mirada se posó en Julian. La sonrisa desapareció instantáneamente de su rostro, sustituida por una máscara fría e impenetrable. Sus ojos, tan parecidos a los de Arthur, se oscurecieron. Toda su apariencia decía: «No perteneces aquí». «¿Qué haces aquí?», preguntó fríamente. Su voz, que un segundo antes era cálida, se volvió dura y cortante. Julian se quedó paralizado en la entrada, sintiéndose enorme y torpe en medio de la frágil belleza de aquel lugar. Parecía una excavadora que había entrado por accidente en un invernadero. He venido a hablar», dijo, y su propia voz le pareció extraña, inusualmente baja. «No tenemos nada de qué hablar». Elena se dio la vuelta ostentosamente y tomó una cinta de satén. «Ya lo dije todo ayer. Por favor, vete. Asustas a mis clientes con tu aspecto». La reprimenda era acertada. Realmente era un espantajo de otro mundo. Pero no podía irse. No ahora. «Por favor, solo 5 minutos». Su voz era humilde, y esa humildad era tan nueva para él que se sorprendió a sí mismo. «Solo quiero disculparme.
No tenía derecho a entrometerme en tu vida, en tu historia. Tu padre solo intentaba ayudarme. Elena se dio la vuelta bruscamente, tiró la cinta sobre el mostrador y en sus ojos brilló la ira mezclada con un dolor antiguo. ¿Ayudar? Sonrió con amargura. Ni siquiera se imagina qué tipo de ayuda es esa. Mi padre lleva toda su vida intentando ayudar a alguien. Es su forma de autoflagelarse, su cruz personal, que me obliga a llevar también a mí. Encuentra a chicos como tú, con juguetes caros y heridas en el alma, e intenta cambiaros. Cree que si salva al menos a uno de vosotros, podrá redimirse, demostrarse a sí mismo que no es un monstruo. Su voz temblaba por las emociones contenidas. No le hablaba tanto a Julian como desahogaba lo que había acumulado durante años. Pero eso no funciona. Hace unos años había otro igual que tú, también con un coche rápido y ojos tristes. Mi padre se ocupó de él durante medio año. Le entregó todo su ser, y ese chico simplemente lo utilizó como psicólogo y mecánico gratuito, y luego desapareció sin siquiera despedirse. Después de eso, mi padre no salió del garaje durante una semana. ¿Cree que le está ayudando? No. Está intentando recomponer el espejo roto de su alma, puliendo uno de los fragmentos. Pero eso no hará que el espejo esté más intacto. Julian escuchaba y cada palabra de ella resonaba en él con comprensión. No solo veía la ira de la mujer, veía el dolor de una niña pequeña que había observado el sufrimiento de su padre toda su vida. No es un monstruo, dijo Julian con firmeza y seguridad. No era una suposición, era un hecho del que se había dado cuenta. Es un hombre que cometió un error terrible e irreparable, y paga por ello cada día de su vida. No se esconde de ello, vive con ello. Elena cruzó los brazos sobre el pecho, tratando de protegerse de sus palabras, pero su defensa se resquebrajaba. Es fácil para usted decirlo. Ahora escucharás su confesión. Te compadecerás de él, y mañana te subirás a tu cohete rojo y te irás a seguir viviendo la vida. Y nosotros nos quedaremos. Yo me quedaré, con su dolor, con sus recuerdos, en esta ciudad donde todos los antiguos residentes recuerdan esa historia. Julian dio un lento paso adelante, acortando la distancia. Yo no me fui. Esas 3 palabras resonaron con fuerza en el silencio de la floristería. Obligaron a Elena a mirarlo de verdad, no a su caro traje, ni a su imagen de rico holgazán, sino a los ojos. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella con desconcierto en la voz por primera vez. Me quedé. Trabajo en el garaje. Ayudo a tu padre, dijo con una sonrisa amarga y miró sus manos. Las uñas, que siempre habían estado en perfecto estado, estaban rotas y manchadas de suciedad incrustada. Más bien, intento ayudar. Por ahora, más bien estorbo. El rostro de Elena reflejó un asombro sincero y genuino. Lo miró en silencio, tratando de entender si bromeaba o hablaba en serio. ¿Por qué?, susurró finalmente. Porque he comprendido una cosa muy sencilla, dijo Julian en voz baja, eligiendo las palabras con cuidado, tratando de explicar lo que él mismo acababa de empezar a comprender. Mi cohete rojo, como lo has llamado, no vuela hacia el éxito, vuela directamente hacia el abismo. Y tu padre es el único que ha intentado no solo admirar su velocidad, sino gritarme que pise el freno. Respiró hondo. Reconocer su propia debilidad era difícil, pero necesario. Sabes, yo también tengo un padre, y toda mi vida, cada día, intento ganarme su aprobación. Intento ser tan perfecto como mi hermano mayor. Compro cosas caras, hago negocios lucrativos, humillo a las personas que me parecen más débiles. Todo para que, al menos una vez, me mire con orgullo en lugar de con decepción y me diga, bien hecho, hijo. Pero nunca lo dirá. Para él, siempre seré solo una copia fallida. Hablaba con sencillez,
sin grandilocuencia ni autocompasión, y esa sinceridad desarmante derritió definitivamente el hielo en los ojos de Elena. No vio ante sí a un ricachón arrogante, sino a un hombre tan abatido y solo como su padre. Tu padre me mostró un espejo, y lo que vi en él me asustó. No me mostró cómo debería ser, me mostró en qué me convertiría inevitablemente si no me detenía. Y me asusté, de verdad, hasta que me temblaban las rodillas. Se quedaron en silencio. Elena rodeó lentamente el mostrador y se acercó a la ventana, mirando a la calle. Mi padre es un buen hombre, dijo en voz baja, como para convencerse a sí misma. Simplemente está destrozado. Desde que murió mi madre, se ha encerrado definitivamente en su pasado. Todos estamos un poco destrozados, respondió Julian en voz igualmente baja. Algunos ocultan sus grietas tras coches caros y música a todo volumen, y otros tras un muro de ira e inaccesibilidad. Solo quería que lo supieras. No soy otro de sus proyectos de redención. Yo... Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Yo soy probablemente su última oportunidad de demostrarse a sí mismo que puede arreglar algo, y mi última oportunidad de no convertirme en un monstruo. Al decir esto, sintió que había dicho todo lo que podía. No tenía nada más que añadir. Se dio la vuelta lentamente para marcharse, sin querer presionarla más. Espere, le dijo Elena. Él se volvió. Ella lo miraba de una manera completamente diferente, sin ira, sin frialdad, con un interés cauteloso y incipiente. ¿Cómo se llama? Julian. Ella dio un paso hacia él y le tendió la mano. Su palma estaba fresca y olía a flores. Elena. El apretón de manos fue breve, pero firme. Si de verdad te quedas, si de verdad trabajas en este infierno polvoriento y apestando a gasolina, entonces, bienvenido a la familia. Pronunció la última palabra con una leve y triste sonrisa. Para ella, esa palabra tenía un gran significado, y Julian lo entendió. Comprendió que en ese momento no solo había sido aceptado en la familia de Arthur y Elena, sino en algo más grande, en un mundo de personas que no temían reconocer sus grietas. Pasó una semana, 7 días que cambiaron el mundo de Julian con más fuerza que cualquier caída de la bolsa o cualquier acuerdo frustrado. El garaje de Arthur, que al principio le había parecido un purgatorio, polvoriento, con olor a gasolina y a trabajo ajeno, se convirtió en un refugio. Aquí el tiempo fluía de otra manera. No se medía en horas y minutos marcados en la esfera de un Patek Philippe, sino en capas de pintura descascarillada, envueltas de tuercas desenroscadas, en la lenta pero segura transformación del metal oxidado en algo vivo. Su costoso traje, el último hilo que lo unía a su vida pasada, colgaba solitario en un rincón, clavado en un clavo oxidado, cubierto por una fina capa de polvo. Parecía una pieza de museo, una reliquia de una época pasada. Julian ahora vestía un sencillo mono de trabajo de tela azul gruesa que Arthur le había dado en silencio. Al principio le parecía una armadura extraña y holgada, pero con cada día que pasaba, Julian se sentía más cómodo con ella, y la ropa se convertía en su segunda piel, la piel de un hombre que trabaja con sus manos. Sus manos, a menudo las miraba con una especie de sorpresa distante. La piel suave y cuidada, acostumbrada a los apretones de manos y al volante, se había vuelto áspera. Bajo las uñas se había acumulado una suciedad incrustada que ningún jabón podía eliminar. En las palmas de las manos, donde el mango de la lijadora le rozaba la piel, le salían callos. Y curiosamente, esos callos, esas marcas del trabajo físico, le proporcionaban más satisfacción que cualquier cifra con 6 ceros en la cuenta bancaria. Arthur y él casi no hablaban del pasado.
Era como si hubieran hecho un pacto tácito. Toda la confesión, todo el dolor se había derramado aquel primer día, y ahora las palabras eran innecesarias. Su diálogo se desarrollaba en otro nivel, en el lenguaje de los gestos, las miradas y la acción conjunta. Arthur no le daba lecciones, le enseñaba con el ejemplo. Podía pasar horas observando en silencio cómo Julian intentaba lidiar con un tornillo rebelde, y solo cuando éste estaba a punto de tirar la toalla por desesperación, el anciano se acercaba, cogía la herramienta y con un movimiento preciso y tranquilo, le mostraba dónde debía aplicar la fuerza. No solo le enseñaba a reparar máquinas, le enseñaba a ser paciente, le enseñaba a escuchar el metal, a sentir su tensión, le enseñaba a concentrarse de forma total y absoluta, cuando en el mundo no queda nada más que la pieza que tienes entre las manos y el objetivo que debes alcanzar. Era una meditación que despejaba la mente de toda la basura, la desaprobación de su padre, las sonrisas falsas de Emily, las miradas envidiosas de sus compañeros. Ese día, Julian trabajaba en el alerón de un viejo descapotable. La tarea era monótona, casi hipnótica. Había que quitar varias capas de pintura vieja y agrietada para llegar al metal limpio. Pasaba el papel de lija por el pliegue del guardabarros y bajo sus dedos, poco a poco, iba apareciendo la historia del coche. Aquí la capa de imprimación, aquí la pintura de fábrica y aquí los restos de una reparación chapucera realizada hacía muchos años. Pensó que ahora estaba haciendo lo mismo con su propia vida, quitando capa tras capa de falso brillo para llegar a algo auténtico. Justo en ese momento, cuando estaba completamente absorto en el proceso, una vibración brusca y molesta en el bolsillo de su mono le hizo sobresaltarse. Era un sonido de otro mundo. La vibración de su costoso teléfono inteligente, cuya existencia casi había olvidado, parecía fuera de lugar allí, como el rugido de un auto deportivo en el silencio del jardín de una iglesia. A regañadientes, se secó las manos con un trapo y sacó el teléfono. En la pantalla brillaba una sola palabra: Padre. Por vieja costumbre, su corazón dio un vuelco y en su estómago se agitó un nudo frío de miedo ancestral. Era una reacción refleja, desarrollada a lo largo de los años. Miró sus manos, manchadas de polvo gris. Miró a Arthur, que había dejado de trabajar y lo observaba en silencio desde el otro extremo del garaje. En la mirada del anciano no había ni reproche ni curiosidad, solo una tranquila espera. Le daba a Julian espacio para elegir. Julian podía no responder, podía rechazar la llamada, podía apagar el teléfono y romper esa conexión para siempre. Pero se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Pulsó el icono verde. Sí, padre. Julian, ¿dónde diablos estás? La voz de su padre sonó como un disparo en el altavoz, brusca, autoritaria, que no admitía réplica. Llevo una semana intentando localizarte. Tu teléfono estaba apagado. He estado ocupado, respondió Julian con calma, sorprendido de su propia serenidad. ¿Ocupado? En la voz de su padre se percibía una sincera y furiosa perplejidad, como si Julian le hubiera dicho que había volado a la luna. ¿En qué puedes estar ocupado? El acuerdo con los socios asiáticos se ha ido al traste. Se han negado a firmar el contrato. Es una catástrofe, un fracaso total, y todo por tu culpa. Antes, la palabra catástrofe en boca de su padre lo habría helado. Habría empezado a balbucear excusas, a disculparse, a prometer que lo arreglaría todo. Pero ahora, de pie en medio del garaje, respirando el olor a aceite y metal, escuchaba esas palabras y no sentía nada. Un vacío. Las acusaciones que le habían golpeado toda la vida ahora rebotaban sin causarle daño. Comparó esta catástrofe,
la pérdida de varios millones sobre el papel, con la verdadera catástrofe que ocurrió hace muchos años en una carretera resbaladiza y que destrozó la vida de toda una familia. Y al compararlas, toda la ira de su padre le pareció un llanto infantil. «Lamento que haya sucedido esto, padre». «¿Lamentas?», rugió su padre. «Has destruido el trabajo de todo un departamento. El resultado de 6 meses de negociaciones. Tu hermano nunca habría permitido algo así. Ahora no duerme en días, tratando de arreglar el desastre que has causado. Quiero que vengas a la oficina inmediatamente. ¿Me oyes? Inmediatamente. Tenemos que pensar en algo para salvar la situación». Julian volvió a mirar sus manos, los callos, la suciedad incrustada. Miró el guardabarros del coche, que ya casi había limpiado. Eso era real, auténtico. Pero la oficina, las negociaciones, salvar la situación, todo eso le parecía un sueño lejano y sin sentido. «No iré, padre». Al otro lado del teléfono se produjo un silencio ensordecedor durante unos segundos. Parecía que su padre no daba crédito a lo que oía. «¿Qué has dicho?», siseó, pronunciando cada palabra por separado. «He dicho que no iré. Este trabajo me estaba destruyendo. Ya no trabajo en tu empresa». ¿Estás loco?». La voz de su padre tembló y se convirtió en un chillido. «¿Cómo te atreves? ¿Has olvidado quién eres? ¿Quién eres sin mi dinero, sin mi empresa? No eres nadie, un vacío, un cero absoluto». Julian escuchó esas palabras y por primera vez en su vida no le humillaron, sino que le proporcionaron una extraña y amarga liberación, porque su padre tenía razón. «Sí», respondió Julian en voz baja y tranquila. «Tienes razón. El Julian que tú creaste era realmente un vacío, una cáscara que intentaba llenar con tu dinero, coches caros y la admiración ajena. Pero ya no quiero eso. Prefiero ser un auténtico don nadie que una copia falsa de mi hermano. Lo siento, padre. Tengo que irme. Tengo trabajo». Terminó la llamada sin esperar una respuesta que seguramente consistiría en maldiciones y amenazas. El teléfono en su mano parecía pesado. Sus manos temblaban ligeramente por la tensión que había experimentado, pero en su interior, para su propia sorpresa, reinaba una tranquilidad cristalina y sorprendente, como si acabara de arrancarse un diente enfermo que le había atormentado toda la vida. Bajó lentamente el teléfono, levantó la vista hacia Arthur, que seguía de pie en silencio junto al banco de trabajo. «Ha sido una llamada difícil», dijo simplemente el anciano. Julian lo miró y las comisuras de sus labios se crisparon. «La más fácil de mi vida», respondió, y entonces ocurrió un milagro. Sonrió. No con su habitual sonrisa depredadora, ni con una falsa sonrisa mundana. Era una sonrisa auténtica, sincera, un poco cansada, pero absolutamente feliz. La sonrisa de un hombre que acababa de recuperar su propia alma. «¿Todo bien?», preguntó Arthur en voz baja. «Sí», respondió Julian, y su sonrisa se hizo más amplia. «Creo que sí. Por primera vez en muchos años, todo está realmente bien». Dejó el teléfono sobre el banco de trabajo, cogió el papel de lija y volvió al ala del coche. El rítmico susurro de la lija quitando la vieja pintura volvió a llenar el silencio del garaje, y ese sonido era la mejor respuesta a todas las preguntas. Por la noche de ese mismo día, Julian llegó a casa, a la enorme y fría mansión que nunca había sido un verdadero hogar para él. Su padre lo esperaba en el estudio. Estaba sentado tras una enorme mesa de roble, y toda su apariencia expresaba una ira gélida. «Has venido», dijo entre dientes. «¿Has decidido ver el resultado de tu trabajo?». Julian no se sentó. Se quedó de pie en medio del estudio. «No he venido para eso. He venido para hablar». «¿Hablar?». Su padre sonrió.
¿De qué puedes hablar conmigo, fracasado? Has destruido todo lo que has tocado. He destruido tu trato, pero me he salvado a mí mismo. El padre se levantó de la mesa. Era un hombre alto y autoritario, acostumbrado a que todos se estremecieran ante él. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Dónde has estado toda esta semana? ¿Con quién te has juntado? He estado en el garaje, con un hombre que me ha enseñado lo que realmente vale todo ese oropel que he perseguido toda mi vida. ¿El garaje? ¿Has cambiado el puesto de vicepresidente por un garaje sucio? Mi padre se echó a reír, pero era una risa maliciosa. Te has vuelto completamente loco. No, respondió Julian con calma. Solo ahora he empezado a recobrar el sentido común. Toda mi vida he hecho lo que tú querías. Estudié donde tú me dijiste. Trabajé donde tú me ordenaste. Intenté ser como Mark. Todo para que al menos una vez dijeras que estabas orgulloso de mí. Y estaría orgulloso si hubieras llevado algo a cabo. Si no fueras un imitador tan patético de tu hermano. Ya no lo seré, ni imitador, ni marioneta tuya. Me voy, padre. ¿Te vas? ¿A dónde irás? No tienes nada propio. Todo lo que tienes, el coche, el piso, la ropa, todo es mío. Quédatelo, respondió Julian simplemente. Sacó las llaves del deportivo del bolsillo y las dejó sobre la mesa. Luego se quitó el caro reloj de la muñeca y lo dejó junto a las llaves. Ya no lo necesito. Su padre lo miró atónito. Esperaba cualquier cosa. Súplicas, disculpas, histerismos. Pero no esa renuncia tranquila y fría. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir. Sus armas, el dinero y el poder resultaron inútiles. No te pido perdón, ni te pido tu bendición. Solo te informo. Voy a vivir mi vida. Quizás sea pobre. Quizás cometa muchos más errores. Pero serán mis errores. Y mi vida. Adiós, padre. Julian se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. No miró atrás. Sabía que si lo hacía, no podría soportarlo. A sus espaldas no solo estaba su padre enfadado, sino toda su vida pasada. Y se alejaba de ella sin sentir nada más que alivio. Pasó un mes. El garaje de Arthur se convirtió en el segundo hogar de Julian. Se mudó a un pequeño apartamento de alquiler encima de la floristería de Elena. Vendió todas sus cosas caras y empezó a vivir con el poco dinero que le pagaba Arthur. Y por primera vez en su vida no se sentía rico, sino acomodado. En el centro del garaje había ahora un coche que había estado oculto bajo una lona todo este tiempo. Era un viejo y elegante descapotable, el coche de María, el mismo en el que tuvieron el accidente. Arthur no había sido capaz de tocarlo durante décadas, pero ahora trabajaban juntos en él. Era un trabajo minucioso y lento. La estaban restaurando centímetro a centímetro, devolviéndole la vida. Para Arthur era una forma de dejar atrás el pasado. Para Julian, una forma de construir el futuro. Una noche, Elena entró en el garaje. Solía pasar por allí después del trabajo para llevarles la cena. Observó en silencio cómo Julian pulía con cuidado una pieza cromada. Llevaba un sencillo mono de trabajo. Tenía las manos manchadas de aceite, pero parecía absolutamente feliz. «¿Sabes?», dijo ella en voz baja, dirigiéndose a su padre, pero mirando a Julian. «A mamá le habría gustado esto. Siempre decía que cada cosa rota tiene la oportunidad de quedar mejor que antes». Arthur sonrió. Era una mujer sabia. Julian levantó la cabeza y miró a Elena a los ojos. En ellos ya no había ira ni dolor, solo calidez. Comprendió que había encontrado lo que había buscado toda su vida. No era aprobación, no era admiración, era simple aceptación humana. «Ya casi está lista», dijo Arthur, dando una palmada al ala del descapotable. «Queda muy poco». «¿Y luego qué?», preguntó Elena. Arthur miró a Julian. «Y luego nos daremos una vuelta». Todos juntos.
Un dorado día de otoño. Dos coches circulan por una carretera rural que serpentea entre las colinas. El primero es un Ford Mustang azul celeste. Arthur está al volante. Junto a él, Elena. Ella ríe y el viento juega con su cabello. Junto a ellos, sin adelantar ni quedarse atrás, circula un deportivo rojo. Ya no ruge, su motor funciona de forma suave y tranquila. Al volante está Julian. Viste una camisa sencilla y vaqueros. Mira la carretera, los árboles que pasan volando, el coche de Arthur a su lado. Y en su rostro hay una sonrisa tranquila y segura. No vendió el coche. Se lo quedó. Pero ahora no era una armadura ni un arma. Era simplemente un coche. Bonito, rápido, pero solo un coche. Aprendió a conducirlo, en lugar de dejar que él lo condujera a él. En una de las curvas, Julian se puso a la altura del Ford. Miró a Arthur y ambos intercambiaron miradas cómplices. Miradas de personas que habían pasado por un infierno y habían encontrado su camino. Dos coches, uno viejo, lleno de historias, y otro nuevo, que había comenzado su historia de nuevo, circulaban uno al lado del otro, al mismo ritmo, hacia la puesta de sol. Ya no eran símbolos de conflicto. Se habían convertido en símbolos de armonía. Armonía entre el pasado y el futuro, entre la velocidad y la tranquilidad, entre padres e hijos. Y en esa armonía estaba la respuesta a todas las preguntas.